¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes pueden acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC en su cuarta temporada. Es de orden agradecer a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador por su edición, por la grabación y por los subtítulos. Gracias, mi querido amigo, y vuelvo a repetir, como lo digo desde la primera temporada, esta es la solidaridad latinoamericana. También quiero agradecer a mi amiga Alejandra Pérez de la ciudad de Florida, que es desde allí que se transmite este programa a través de Canal 23 de Florida. Gracias, amiga. Y agradecer a mi querido amigo, el doctor Armando Vázquez, que nos estuvo visitando estos días por Uruguay y nos contó de esta posible entrevista con el doctor Neri Felipe Madrid, a quien hoy le estoy muy agradecida por hacernos un espacio y podernos dar esta entrevista. Sea usted muy bienvenido, doctor Neri Felipe Madrid. Muy buenos días. Realmente es un placer estar acá con ustedes esta mañana y es muy grato, sobre todo por algo que tú decías, Mate. Permítame tutearte. Eh, Resulta que esto es producto precisamente de la solidaridad latinoamericana, de lo que esta mañana pues pretendo comentar a ustedes. El doctor ha nacido en Guatemala hace 73 años, pero criado en Honduras y de nacionalidad hondureña. Él nos cuenta: mi secundaria y universidad la realicé en Tegucigalpa, Honduras, graduándome en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como médico y cirujano general, con posteriores estudios de especialización en medicina de rehabilitación en el Instituto Nacional Pediátrico de México, y luego diplomado en España y Brasil e infinidad de cursos en México, Guatemala, Bolivia, etc. También nos dice: felizmente casado desde hace 46 años con María de Lourdes Enrique Flores, doctora en microbiología y magíster en biotécnica. ¿Es así, doctor? Biotecnología. Y bueno, fruto de ese matrimonio nació Neri Felipe, licenciado en periodismo, y Lourdes María, ingeniera en sistemas. 25 años como médico especialista en rehabilitación con el Instituto Hondureño de Seguridad Social y 25 años como docente titular 3 en el Departamento de Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actualmente jubilado de ambas instituciones. Pero permítame, doctor, que antes de comenzar la entrevista voy a hacer una audiodescripción. Mi nombre es Marta Jiménez Torres, soy una persona más bien baja, mido 1,55, estoy sentada, tengo el cabello rubio hasta los hombros, uso lentes, estoy hoy vestida con una polera, no sé, le llamamos nosotros en los demás países como le llaman, con una chalina de color bordó, la polera es color blanca, y una chaqueta de color gris. Soy enfermera, soy procuradora y estoy estudiando, a pesar de mis años, en la terminando la Facultad de Derechos y en la FIC, Facultad de Información y Comunicación. Bueno, doctor, ¿usted se anima también a audiodescribirse?
Claro, mi audiodescripción es la siguiente. Soy Neri Felipe Madrid Madrid. Soy, bueno, mido unos 65 metros, no soy tan alto tampoco, mediano diríamos. Estoy sentado, visto una camisa polo azul, no sé si también aquí le llaman una polo azul. Mi cabello está completamente blanco, utilizo bigote, uso lentes por mi miopía y soy un agradecido a la vida por haberme permitido profesionalizarme en el campo de la atención a la persona con discapacidad y poder servir hacia mi país. Bueno, ahora vamos a abordar algunos temas y luego continuamos leyendo el currículum del doctor, si usted me permite. Me han contado de su tarea titánica, la atención a las personas con discapacidad en su país. ¿Se anima a compartir lo que en Honduras se ha hecho alrededor del tema? ¿Los logros que ha hecho Honduras en este campo? Sí, es muy interesante realmente y creo que eso es algo que hemos conversado con los amigos de Latinoamérica. Recuerdo que en mi vida había atendido yo en mi formación como médico muchos niños con problemas motores y todo, pero nunca habíamos tenido así como una explicación clara de qué era el tema. Mi sorpresa es que un compadre mío que estaba estudiando en México me comenta, fíjate que aquí hay una especialidad que se llama rehabilitación, y desde ese momento fue como un chip que se prendió por ahí y me mandó más referencias, hice los exámenes para poder ingresar a la especialidad. Y así me trasladé a México, pero mi sorpresa es cuando regreso al país 3 años después. Y digo, bueno, ¿y ahora con quién voy a trabajar? Si me he dado cuenta que no había casi nada. Recuerdo que hice un recorrido por el país, prácticamente llegando al país, tratando de buscar con qué se contaba. En el país hay dos grandes ciudades, que son Tegucigalpa, que es la ciudad política, digamos así, la capital, y San Pedro Sula, que es la industrial. Pues lógicamente fue en estos lugares donde encontré lo poco que había en atención a la persona con discapacidad. Y eso era gracias a 6 jóvenes, estoy hablando, 6 para Tegucigalpa y 6 para San Pedro, en total 6 personas. En aquel entonces una población de 6, 7 millones de personas. Y recuerdo que esta gente se habían formado 5 en México y 1 en Guatemala a nivel técnico. En Tegucigalpa encontré 2 médicos, pero dedicados exclusivamente a su medicina privada, con muy poca proyección, ninguna hacia la parte social, digámoslo así. Entonces me impuse la tarea desde ese entonces de buscar la formación de recursos, porque el resto de personal existente, aquí decimos una expresión, le rindo el sombrero a esa gente que, aunque fuera empírica, hacía una labor en la atención a la persona con discapacidad. Claro que no eran formados en una escuela ni nada. Entonces, con el tiempo de estar ejerciendo en el Seguro Social, fui encontrando eco en mis pretensiones, en mis sueños, hasta que al fin, y eso siempre lo cuento porque es algo para Ripley, diríamos, encontré a un rector de la Universidad Nacional Autónoma que le faltaban 3 días para retirarse y me dice, óyeme, me recuerdo que tú me habías planteado un programa de formación para licenciados en fisioterapia, en terapia ocupacional y en audición y lenguaje. Pero fíjate que yo ya me voy, pero quiero que hagamos algo. Y de una manera, digámoslo así, rápida, convertimos aquellos planes de estudio que eran a nivel de licenciatura y lo convertimos en técnicos.
Y hubo bastante lógica en lo que él me dijo. Me dice, ¿cuáles van a ser tus docentes si tú no tienes aquí en Honduras a ese nivel? Mejor convirtámoslo, me dice, en algo que se está hablando ya en América Latina de técnicos universitarios. Y a mí me pareció muy lógico, pero sí, lo hicimos, logramos que se aprobara en el 97 la primera carrera técnica en Honduras a nivel universitario, que fue la carrera técnica en terapia funcional. ¿Por qué se fue esto así? Porque agrupamos lo que era fisioterapia con terapia ocupacional. Yo sé que en otros lugares esto hubiera sido horrendo, ¿verdad? Porque cada quien en su área y la defienden a capa y espada. Sin embargo, es la situación de cada país, las necesidades de cada país las que hacen enfrentar esta situación. Lógicamente, le echamos a andar, pero ¿y ahora quiénes van a ser los docentes? Mira, aquí vino la odisea de los primeros 5 años de este plan dentro de la universidad. Yo comento que mi casa se convirtió en hotel, restaurante, y mi carro era el taxi para aquellos docentes que logramos, gracias al apoyo internacional, traer de Estados Unidos, de México, de Nicaragua, de Panamá, de El Salvador. Y así empezamos, no con profesores nuestros. ¿Qué fue lo que hicimos en esta primera experiencia con terapia funcional? De nuestra primera promoción de técnicos, sacamos los primeros docentes que lógicamente lo hicieron con un entusiasmo enorme porque tampoco podíamos seguir trayendo gente del exterior puesto que no teníamos ni fondos, sino que salía de la propia bolsa de nosotros. Pero el aliciente fue ver que aquellos jóvenes posteriormente se formaron a nivel de licenciatura gracias a convenios que hicimos con El Salvador y Nicaragua, y luego algunos ya alcanzaron maestría. Y a Dios gracias, pese que es desde el 97 a la fecha, ya algunos de ellos todavía continúan con la universidad, tienen sus maestrías, gracias a aquel esfuerzo que hicimos en aquel entonces. Pero ¿qué sucedió entonces? Surgió la idea, bueno, ¿y qué médicos van a ver? Si prácticamente solo habíamos 3 médicos fisiatras. Entonces surgió de parte de algunos colegas que venían de Guatemala uno, de Costa Rica otro, la idea de hacer el posgrado. Y nos unimos a esa idea y en el 2005 echamos a andar el posgrado con la colaboración, lógicamente, del Instituto Nacional de Rehabilitación de México, de la OPS y de otras instituciones que nos fueron apoyando. Posteriormente, también ante las necesidades y gracias a los estudios que logramos hacer con nuestros residentes del posgrado, darnos cuenta de la grave problemática que había sobre la atención a la discapacidad en el país y de lo que constituía dentro de la población como un problema. Entonces surge, digamos, en una de estas encuestas, la problemática de comunicación humana. Y así también echamos a andar la licenciatura de fonoaudiología en el 2013. Y es interesante porque se convierte en la primera licenciatura a nivel de Centroamérica. En Centroamérica, Costa Rica tiene maestrías, pero no hay a nivel de licenciatura. Entonces, ya llevamos una tercera promoción de esto y hemos ido cubriendo las necesidades. Quiero recalcar, como te decía al principio, que en Honduras primero solo se atendía en 2 ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, es decir, en 2 departamentos. Honduras está constituida por 18 departamentos. En este momento, y gracias a los egresados de estos cursos, cubrimos todo el país, lo cual pues nos llena de mucha satisfacción porque el objetivo que nos trazamos se ha cumplido. Por eso ahora voy a leer el currículum, porque justamente es pertinente pues todo lo que nos ha contado. Él dice,
Como jefe, me tocó la reorganización de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del IHSS de Tegucigalpa. Ay, por favor, perdón. Tegucigalpa. Tegucigalpa, Tegucigalpa. Tegucigalpa. Creador del Departamento de Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Médicas y de la UNAP. Gestor y promotor de la primera carrera técnica universitaria de la UNAP para formar técnicos en terapia ocupacional, que eso es lo que nos ha contado. Gestor y promotor de la licenciatura en fonoaudiología del Departamento de Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAP. Miembro del equipo gestor del programa de posgrado Médico de Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAP. Coordinador de la subcomisión encargada de elaborar el PEMSUM. ¿PEMSUM es, doctor? Sí, pensum, sí, académico. Académico de la nueva carrera técnica universitaria del apoyo gerontológico, cuidador del adulto mayor. Recientemente aprobado este viernes 23 de mayo de 2025 por la Junta de Dirección de la UNAP y pendiente de la ratificación este jueves 29 de mayo del Consejo Universitario para su oficialización definitiva. ¿Quiere contarnos, doctor, ahí que es tan nuevito esto, ¿no? Un Sí, informe muy, muy nuevo para todos. realmente, Marta, esto es quizá como la culminación de mi retiro en la universidad. Resulta que cuando yo era jefe, en el 2016, ya habíamos empezado este tema del interés de echar a andar una carrera técnica para cuidador del adulto mayor. Las cosas dentro de la universidad y siendo estatales no son fáciles por factor dinero. Sin embargo, pese a que se había dejado olvidado, vino la pandemia y todo. Yo me retiro en el 2022 de la universidad, ya jubilado, pero tenía, como dicen, el gusanito de este proyecto que habíamos dejado a medio caminar. Lo retomamos gracias a la jefatura que llegó al departamento y me sustituyó y me pidió que coordinara la reactivación de este programa. Gracias a la ayuda, ahora dentro de la universidad se cuenta con más apoyo técnico, el cual, por cierto, no tuve cuando se creó la carrera técnica de terapia funcional. Pero ahora la universidad cuenta con un área especializada y con el apoyo técnico que ellos nos dieron, logramos crear este programa que viene como anillo al dedo ahorita al país por la situación del adulto mayor dentro de la sociedad. Lógicamente, es una población que va creciendo como en toda América Latina, pero en nuestro país crece a pasos agigantados. Y voy a decir algo que también nos motiva, aunque tú no lo creas, para 10, casi 11 millones de habitantes que somos, solo existe en el país una licenciada en gerontología. Esta licenciada en gerontología es de origen colombiano, pero ya radicada en Honduras. Y es una persona que a mí me inspiró mucho también. Lógicamente, ella no compartía tanto que hiciéramos un técnico, ella defendía el hecho de la licenciatura. Pero como dicen, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Y en este caso, como Honduras, eh, entendíamos que no teníamos los recursos. ¿Con qué recursos va a contar esta nueva carrera? Y esto es bien importante. Esperamos poder reclutar a esta amiga, ¿verdad? Y sea parte de la ausencia, pero tenemos dentro del Departamento de Rehabilitación 4 jóvenes que sacaron maestría sobre el tema de gerontología. Y vamos a apelar también a esta amistad latinoamericana en la búsqueda de docentes que nos puedan apoyar con la impartición de las clases de este nuevo técnico. Esto, a mi gusto, y como un, ¿cómo se llama?
tema final de esta carrera, puedo decir, venimos a revolucionar lo que es la atención a la persona o al adulto mayor en este momento. Si tú no me preguntas, ¿y qué leyes protegen? Yo siempre digo, para la atención de la persona con discapacidad, para el adulto mayor, no sobran leyes, no sobran políticas, somos ricos en eso. Sin embargo, del dicho al hecho, dice, ¿verdad? Muy famoso dicho, hay un gran trecho. Entonces, es a eso que hemos tenido que enfrentar con todos estos profesionales que hemos ido formando. Ellos han tenido que abrir puertas, que les escuchen y poder hacer que esto crezca. Qué bueno, felicitaciones. Qué trabajo Gracias. titánico, como decía al principio. Ahí lo estoy refutando una vez más. Otras actividades vamos a contar del doctor. Representar a Honduras en el programa de atención a las víctimas de las minas antipersonales auspiciado por Canadá, México y la OPS. Ahí conocimos a Armando, Marta. Ahí fue donde yo tuve el Ahí, primer contacto oficial con ahí, Armando. eso le iba a preguntar, doctor. Ahí es donde realmente empezaron a trabajar con el doctor Vázquez. Cuéntenos. Es correcto. Y yo te comentaba, esto es lo que hay en Honduras, se enriquece por un montón de amigos que fuimos conociendo con el correr del tiempo y que se fueron colocando, ¿verdad? A veces en los momentos más propicios para poder llevar a cabo nuestro programa. Armando lo conocimos y siento yo que desde ahí fue como esa empatía que hubo y empezar a hablar de proyectos. Se sumó a esto otro gran amigo de Armando también, Héctor Collado, en México, Víctor Hugo Segura. Entonces se fueron formando ese equipo que siempre, y te cuento, al sol de hoy siempre estamos en comunicación diaria, viendo cómo pedimos consejos, qué hacer y todo. Y esto nos ha funcionado perfectamente. Pero gracias a esa reunión de lo de minas antipersonales, quiero comunicarte, vino una delegación a Honduras para saber cuántas víctimas habían por efectos de las minas antipersonales, sobre todo en la frontera entre Nicaragua y El Salvador, que estaban viviendo movimientos o guerras intestinas bastante importantes en esa época. Y mira, para sorpresa nuestra, como vinieron, como dicen, sin avisar a Honduras, no sabíamos nosotros realmente nada respecto a ese tema. Y recuerdo que hicimos un pacto con esa delegación de Canadá, México y OPS. Denos 6 meses para que nosotros tengamos una información. A los 6 meses regresaron y ya les teníamos la información que tanto ellos querían. Sorpresa, yo siempre he dicho, los tres países, Nicaragua, El Salvador y Honduras, eran objeto o beneficiarios de este programa de minas antipersonal. Honduras solo ubicó 24 víctimas, a diferencia de Nicaragua y El Salvador, que tenían miles. Sin embargo, yo siempre lo comento con Armando, Honduras fue el más beneficiado de aquel apoyo porque lo multiplicamos con la formación de recursos, lo multiplicamos con la atención directa a aquellas 24 personas, que incluso ha sido un orgullo, y yo sé que para OPS y Armando en aquel entonces, haberlo presentado a nivel mundial experiencia, en donde aquellas personas con discapacidad les dieron primero algunos proyectos de cría de peces. Luego, para sorpresa de los cooperantes, se convirtieron en ganaderos y en su zona, a tal punto que aquello que aparentemente iba a ser de poca monta o algo, se convirtió
en un ejemplo para América Latina, para la persona con discapacidad, dado que aquella gente le echó todo el esfuerzo. Estas experiencias, lógicamente, son las que han motivado al apoyo externo, ¿verdad? Porque siento yo que ya no solo soy yo, hay ahora una infinidad de personas que también han hecho sus proyectos, han luchado por ellos, y todos agradecemos porque hemos recibido el apoyo. Qué bueno, qué lindo. Usted, doctor, ¿ha trabajado en emergencia climática donde hay personas con discapacidad que se veían afectadas por el cambio climático? Fíjate que en ese tema he trabajado muy poco. La verdad es un tema bastante, digámoslo así, novedoso para mí. No, no, no es un tema que en Honduras se esté tratando más que ahora, que vemos la grave situación que estamos teniendo con los cambios tanto de grandes temperaturas como el exceso de lluvia que también nos ha hecho mucho daño en el país. Bien. Y otra pregunta, doctor. El Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, ¿cómo funciona por allí? Sí, desde más o menos hace unos 10 años para acá, lógicamente el tema de atención a la persona con discapacidad a nivel estatal ha ido teniendo una mayor atención, ¿verdad? Quiero comentarte que, por ejemplo, ya tenemos estadísticas que antes no las contaban, como decía ese ejemplo de minas antipersonales que vinieron y nosotros no teníamos mayor información. Pero sí es interesante porque se cree que más o menos en el país hay 1.400.000 personas que adolecen más de algún problema de discapacidad. Entonces, estos, te imaginas, se convierte en una grave situación, puesto que como universidad, lo puedo decir, en el pasado que estuve allí, cumplimos con el hecho de formar los recursos que el país requiere. Y ahora es el gobierno que ha ido montando gradualmente los programas de atención a las personas con discapacidad. Algo que también, y se me olvidaba mencionar, Marta, es el hecho de que no solo fue la formación de recursos, también la organización de las personas con discapacidad. Así ellos se fortalecieron más, de hecho han sido unos luchadores eternos por sus derechos, ¿verdad? Y se han logrado mucho, reitero, se han logrado leyes, políticas, lo que tú quieras en ese sentido. Sin embargo, no es un tema fácil de abordar, sobre todo si quienes a veces manejan los proyectos son los políticos y no los técnicos que deberían de ser los dueños del tema, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí pienso que ha habido un poco de atención al respecto. Y con respecto hacia si vamos al futuro de la rehabilitación, conectando con la realidad, las necesidades y los recursos, ¿ustedes cuentan con un censo de las personas con discapacidad que necesitan rehabilitación? Sí, sí, sí lo contamos y de hecho es el resultado de un estudio que se hizo con 571 médicos a nivel de 15 de los 18 departamentos del país. Los otros tres, por el acceso, no fue tan fácil conseguir esta información. Y la verdad es que ha sido reitero, unos resultados no muy agradables, ¿verdad? Porque aún nos falta poder cubrir el apoyo hacia esas personas con discapacidad. Sin embargo, una de las pretensiones es que realmente en el país se cree una unidad o por parte del gobierno para que oficialmente en manos de técnicos pueda manejar la problemática que esto representa. Porque me decían hace días en otras entrevistas anteriores que es un problema mundial
porque es decir, nosotros, las personas con discapacidad, cuando que precisamos más que nada fisioterapia, a veces estamos mucho tiempo esperando un turno, que realmente nos llegue la oportunidad. Entonces, esa es una falencia que creo que estamos contando en América Latina, por lo que he hablado con los distintos técnicos, ¿no? Es correcto, y es algo, es como una deuda que existe, una deuda que se va acrecentando, ¿verdad? Dado el mayor número de personas con discapacidad y que el abordaje ha sido muy tibio, algo que uno siente que estamos en deuda. Voy a terminar leyendo las otras actividades del doctor, es decir, hemos ido mechando currículum y sus actividades. Bueno, en otras actividades como contraparte de Honduras, en muchas actividades y acciones con OPS en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, etcétera. Es correcto. Cuéntenos algo de eso, doctor, ¿se anima? Sí, han sido experiencias muy interesantes, como te decía hace un rato, ahí fue donde empezamos a hacer nosotros nuestros enlaces, ¿verdad? Y lo cual lo hemos traído en beneficio del país gracias a esos contactos. Te puedo comentar que gracias a todos esos movimientos se ha logrado que el Departamento de Rehabilitación de la Universidad Nacional tenga el apoyo académico de México, de las universidades de México, el Instituto Nacional de Rehabilitación de México, de, por ejemplo, la Universidad de Santander en Colombia, de la Universidad de Chile, de UNASA en El Salvador, de UNAM en Nicaragua, de el Instituto Costarricense de Rehabilitación. Entonces, esto es fruto de esas reuniones que hemos tenido a lo largo de lo que fue mi vida profesional activa. Y ahora también pasiva, por lo que nos contó estos últimos, en este último tiempo que se está dando, ¿no? Felicitaciones, doctor. Qué maravilla. La verdad, qué entrevista tan nutritiva ha sido esta. Este, y bueno, nosotros, después tengo que también, que usted dice su reconocimiento por más de 25 años de servicio profesional del IHSS en 2012, reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Santa Ana, El Salvador, reconocimiento de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación en junio de 2019, reconocimiento de la Universidad Autónoma de Nicaragua, octubre de 2019. Después nos cuenta por mis 25 años de servicio por el decanato de la Facultad de Ciencias Médicas, UNAP, diciembre de 2022. Por mi contribución, dice usted, al desarrollo de la educación técnica y tecnológica en el nivel de educación superior por parte de la Vicerrectoría Académica de la Dirección Académica y Formación Tecnológica de la UNAM 2022. Reconocimiento como notable de la salud pública de la OPS en el marco de los 120 aniversarios, diciembre de 2022, y reconocimiento como médico del año en 2023 por el Colegio Médico de Honduras, octubre de 2023. Qué maravilla, doctor. Felicitaciones. Gracias por todo. Ha sido una entrevista hermosísima, muy, como dije al principio, muy nutritiva. Nos ha enriquecido a todos. ¿Qué mensaje final quiere dejarnos para esta entrevista? Que como usted sabe, como siempre se dice en televisión, el tiempo es tirano. Entonces, nos quedaron muchísimas preguntas y en una próxima vez lo volvemos a convocar. Pero hoy, cuéntenos, doctor, ¿qué nos quiere dejar como mensaje final? Bueno, con todo gusto, agradezco mucho esta oportunidad y solo quiero expresar algo. Todo lo logrado
que ustedes han escuchado es gracias al apoyo, en este caso, mi esposa, que siempre ha sido firme en cuanto a darme todo ese espaldarazo, decimos nosotros, a los amigos que en el correr del tiempo creyeron en lo que uno estaba haciendo y a toda esa gente que me acompañó. Esto no es obra de una persona, esto es obra de todo un equipo que en el transcurso de los años me acompañó. Muchas gracias y espero pues tener a futuro otra oportunidad de poder conversar con ustedes y con todas las personas que tienen a bien el ver y escuchar este programa. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Mil gracias por esta entrevista. Y bueno, nos estaremos encontrando en estos espacios, ya que la globalización nos permite realmente poder tener estos conocimientos. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto encontrarlo y mil gracias al doctor Vázquez también, que ha sido el que nos ha conectado a través de esto. Gracias a todo Saludos a el Mario, público. Marta, y también que Mario es el poderoso y también con los controles. Marito, la verdad que es desde el programa uno está con nosotros dándonos este gran apoyo. Gracias a Excelente. todos. Ha sido un gusto.